la atención es que al ver, ¿no es cierto?, este gran milagro, y no tan solo este, sino que Jesucristo ya venía haciendo sanidades, ya el Señor venía sanando endemoniados, ya el Señor venía haciendo una gran obra, ¿cierto? Viendo estas señales, aún estas personas no creían en Él. Y, ¿sabe? La palabra menciona que le buscaban solamente para satisfacer un deseo personal, una necesidad personal. Por lo tanto, cuando vemos esta multitud, vemos que en su corazón, ¿no es cierto?, hay egoísmo, en su corazón vemos que hay avaricia, porque ven en Jesús un recurso, ven en Jesús, ¿no es cierto?, una provisión, ven en Jesús alguien que puede, ¿no es cierto?, satisfacer las necesidades momentáneas que ellos tienen. Pero nosotros entendemos que Cristo Jesús es mucho más que eso, ¿cierto? Y es lo que Jesús también les va a manifestar a ellos mismos. Por lo tanto, se encuentran con Jesús, ¿no es cierto?, en Capernaum, vienen a Él, y vemos como ya en el mismo capítulo 6, en el verso 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y Jesús, ¿cierto?, los reprende de frentón. Jesús les reprocha, ¿no es cierto?, lo que ellos están haciendo y manifiesta también las intenciones de su corazón. Y cuando Jesús dice de cierto, es porque quiere anunciar y quiere decir algo importante. Él está queriendo decir, préstenme atención, porque lo que ahora voy a anunciar es algo relevante, es algo importante, es algo que les va a servir. Entonces, les revela esta gran verdad, ¿no es cierto? Y vemos aquí que aunque la multitud buscaba a Jesús, lo hacía por razones erróneas. Lo seguía, ¿no es cierto?, porque entendían que de él podían obtener algo. No querían obedecer al Señor, no querían adorarle, sino que querían que Él les sirviera a ellos. Y esto es tremendo, hermano amado, porque Jesús, al ver que esta gran multitud les seguía, ¿no es cierto?, les responde enfáticamente de esta manera, que ellos no le buscaban por las señales que él había hecho, sino que le buscaban porque habían comido pan y se habían saciado. Qué maravilloso. Y dice el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y de aquí en adelante, Jesús se enfrasca en una conversación con ellos, y más que una conversación, Jesús les predica a esta gran multitud y también a sus discípulos, y les manifiesta algo sumamente relevante e importante, tomando, ¿no es cierto?, tomándose de la multiplicación que había hecho y también del afán con que él le buscaban para que esa misma necesidad fuera saciada nuevamente. Jesús les habla y les predica acerca del pan vivo que descendió del cielo. Y la palabra, ¿no es cierto?, en el verso 59 de Juan capítulo 6, dice que toda esta conversación se dio, ¿no es cierto?, en una sinagoga, donde Jesús estaba enseñando en Capernaum. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si lo lleváramos a nuestros tiempos, Jesús estaba en una iglesia y estaba predicándole a sus seguidores, ¿no es cierto?, que por ser seguidores, ¿no es cierto?, discípulo significa seguidor, que al ser seguidores, ¿no es cierto?, se encontraban en este lugar. Pero, ¿sabe lo que en esta tarde el Señor nos va a mostrar y nos va a revelar? Es que cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de nuestro servicio. Si yo le preguntara hoy en día, ¿qué le motiva a usted a buscar a Cristo? ¿Qué le motiva a servir al Señor? ¿Qué le motiva a usted, ¿no es cierto?, a congregarse, a orar? ¿Qué le motiva a leer la palabra del Señor? Habría muchas respuestas y variadas, y muchas de ellas muy válidas, ¿cierto? Pero aquí, en este cuadro que el Señor nos muestra, estando aún dentro de la iglesia, en un contexto, ¿no es cierto?, donde Jesús está enseñando,
dentro de una sinagoga, muchos de estos seguidores que aparecen no eran reales. Muchos de estos seguidores que escuchan la predicación del Señor, que han estado atentos a sus enseñanzas, que vienen, ¿no es cierto?, mirando los milagros que Él ha hecho, no creen en Él. Muchos de estos seguidores, ¿no es cierto?, aunque parecieran ser fieles porque siguen a Jesús, tienen en su corazón una voluntad retorcida. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Por lo tanto, Jesús les predica y les manifiesta algo muy importante. Y el verso 28 les dice, ellos le responden, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Jesús les había dicho en innumerables ocasiones, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no es cierto? Jesús quería manifestarle a estos hombres una verdad espiritual. Jesús quería, ¿no es cierto?, que ellos comprendieran que ningún hombre iba a ser salvo por las obras de la ley, sino que solamente con creer en Él, con creer que Él era el enviado del cielo, ellos podrían obtener salvación y vida eterna. Que Dios nos ayude. Pero aquí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que el hombre natural, que el hombre carnal, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Por lo tanto, Jesús les está hablando de una manera espiritual, pero ellos no lo entienden así. Y es la respuesta que ellos le dan. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús les estaba diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos le dijeron, ellos pensaron automáticamente, entonces hay que hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, para ser salvo, hay obras que debo cumplir, hay un estándar que debo seguir. Y no entendían, ¿no es cierto?, que lo que el Señor les quería manifestar y revelar, que Él era la salvación. Él era el Salvador, ¿no es cierto? Él, el que se había encarnado, el que caminaba con ellos. Él era el Dios del cielo. Que el Señor nos bendiga y que Dios nos ayude. Vemos, ¿no es cierto?, cómo ellos recibían la palabra del Señor, pero la filtraban por medio de sus mentes retorcidas. Creían, ¿no es cierto?, que Jesús les estaba diciendo que era necesario hacer obras para alcanzar la vida eterna. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos ayude. Y mire lo que manifiesta Tito, capítulo 3, verso 5, dice, hablando acerca de la salvación, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. No por obra, ¿no es cierto? Y hablando acerca de la salvación, hay tres cosas importantes que nosotros hoy día, ¿no es cierto?, quizás si las sabemos, debemos recordar y debemos refrescar en nuestra memoria. Jesús responde que la única obra aceptable que el hombre puede hacer es creer en el que Él ha enviado. No hay otra. Y en base a esto, ¿no es cierto?, primero debemos comprender que la salvación es solo por gracia. Efesios capítulo 3, verso 2, verso 8 y 9, ¿no es cierto?, manifiesta esta verdad. Segundo, es solo por medio de la fe. Y tercero, solo fe en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Por lo tanto, si teníamos algún pensamiento diferente en cuanto a la salvación, que no esté y que no encierre estas tres cosas, deséchelo, porque la salvación es por gracia, es por medio de la fe y es por la fe solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra manera de alcanzar salvación y es lo que Jesús les quiere manifestar. Por lo tanto, en el verso 29 les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y mire cómo estos hombres necios, mire cómo estos hombres, muchos de ellos llenos de conocimiento, llenos de palabra, no podían entender lo que Jesús les estaba manifestando. Y ellos responden a Jesús y les dicen en el verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú?
para que veamos y creamos. ¿Qué obra haces? Que Dios nos bendiga. Respondiendo Jesús, no, ¿qué obra haces? Y les dice en el verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Bendito sea el Señor, y Dios nos bendiga. Y mire lo que le responde Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Como les decía, estos hombres, ¿no es cierto?, teniendo su corazón entenebrecido, tenían una interpretación errónea de la palabra del Señor, y vemos cómo estos seguidores de Jesús le manifiestan y le dicen, mira, para que nosotros creamos en ti, muéstranos alguna obra, muéstranos, ¿qué haces tú? Y ponen como contraste, ¿no es cierto?, y les dicen, nuestros padres comieron el maná del cielo, ¿no es cierto?, refiriéndose al sustento que Dios les da, ¿no es cierto?, cuando salen de Egipto, en Éxodo capítulo 16, desde el verso 4 en adelante, refiriéndose a eso, de cómo Dios, ¿no es cierto?, habla a Moisés y les dice, di a los hijos de Israel que yo les daré pan del cielo. Y sabe algunas características que tenía este pan. Descendía cada mañana como un rocío. Dice la palabra que su sabor era dulce, que era como una hojarasca. Y el mandato de Dios era que cada mañana ellos salieran de su tienda y recogieran la porción diaria, recogieran el sustento diario, que no se preocuparan de conseguir más de lo que comerían ese día, porque al otro día el sustento volvería a estar, y al otro día volvería a estar el sustento del Señor. El Señor les volvería a dar pan del cielo. Bendito sea el Señor, y es lo que ellos les están respondiendo a Jesús. Nuestros padres comieron maná en el desierto. Por lo tanto, Jesús, ¿no es cierto?, tiene que interpretarles correctamente este pasaje y le tiene que mostrar claramente, ¿no es cierto?, la verdad de la palabra del Señor. Mire, hay 4 cosas importantes que Jesús les manifiesta que en su pensamiento estaban erradas. Primero, Jesús les dice que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue el Padre, ¿no es cierto? Cuando habla con Moisés y le dice que iba a llover pan del cielo y que Moisés le diera las instrucciones al pueblo, que ellos salieran y pudieran, ¿no es cierto?, recoger un gomer cada uno. Por lo tanto, el primer error era pensar que, ¿no es cierto?, Moisés les había dado el pan. No, había sido Dios mismo supliendo las necesidades de su pueblo, había sido Dios mismo manifestando su sustento, ¿no es cierto?, manifestando su mano poderosa. Segundo pensamiento errado y derribado por el Señor es que el maná no era el pan verdadero del cielo. Jesús les dice en el verso que hemos leído, mi Padre les da el verdadero pan. Y cuando leemos esa frase, ¿no es cierto?, mi Padre les da, está hablando de tiempo presente. Por lo tanto, Jesús le está anunciando y le está manifestando, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Yo soy el verdadero pan. No aquel del tiempo pasado, ¿no es cierto? No el maná que se manifestó en el tiempo pasado, sino que Jesús le está diciendo, mi Padre les da ahora el verdadero pan del cielo. Bendito sea el Señor. Y sabe lo maravilloso que Él le dice que es verdadero. Eso quiere decir que es genuino, que es real. Por lo tanto, este era el segundo pensamiento errado que ellos tenían. El tercero, el maná que ellos recibían en el desierto les daba un sustento físico, pero el que Dios les está otorgando ahora les está dando, ¿no es cierto?, un sustento y les está dando vida espiritual. Recordemos que Jesucristo dijo, yo he venido a dar vida y a darla
en abundancia. Por lo tanto, el maná que ellos habían recibido en el Antiguo Testamento había suplido una necesidad física, les había ayudado, ¿no es cierto?, para no morir de hambre. Pero este pan que había descendido del cielo, que era Cristo Jesús, había venido a satisfacer una necesidad espiritual, había venido, ¿no es cierto?, a esta tierra a dar libertad a los cautivos. Bendito sea el Señor. Y cuando habla de esto, ¿no es cierto?, está hablando de nuestros pecados, que es la obra que Cristo, ¿no es cierto?, había venido a hacer, a tomar nuestro lugar, a entregarse como propiciación. Que Dios nos bendiga. Y el cuarto pensamiento errado que ellos tenían en cuanto al maná que había descendido era que, a diferencia del maná que fue dado solo a Israel, este pan verdadero que había descendido del cielo era para todo el mundo. Este pan verdadero, ¿no es cierto? Y podemos ver, porque dice su palabra, que Dios ofrece salvación a todo aquel que cree en Jesucristo el Señor, sin importar nacionalidad, sin importar raza, sin importar etnias, no importa. Esa era la cuarta diferencia, que el pan que ellos habían recibido en Israel o en la antigüedad había sido solo de sustento para ellos, pero este pan que era Jesucristo, ¿no es cierto?, venía a suplir una necesidad que teníamos todos los hombres. Que el Señor nos bendiga y que Dios nos ayude. Y mire, siguen respondiendo sin entender lo que Cristo les está diciendo. En el verso 34 ellos le dicen rápidamente, después que Jesús les manifiesta esto, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les vuelve a decir, y aquí, ¿no es cierto?, es la primera de 7 declaraciones muy importantes que Jesús hace en el Evangelio de Juan, donde él manifiesta el yo soy y lo une a metáforas para expresar su obra, su ministerio y para manifestarle a él como Salvador. Miren lo que les dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Como le decía, esta es la primera de 7 manifestaciones que Dios hace en el libro de Juan. Aquí Dios se está manifestando, se está, ¿no es cierto?, presentando como el pan de vida. Más adelante vemos como en el capítulo 8, en el verso 12, Jesús les dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, en el verso 7, le dice que Él es la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. También les dice, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termina anunciándoles y diciéndoles, yo soy la vid verdadera. Y todas estas características, ¿no es cierto?, nos hablan de una sola persona, que es de Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Pero que les reprocha, les vuelve a decir, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y esto me sorprende, hermano amado. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los que se encontraban en la sinagoga con él, oyendo su predicación, eran intérpretes de la ley, muchos eran sabios y entendidos en lo que era, ¿no es cierto?, el Pentateuco. Ellos conocían la ley, ellos la memorizaban, ellos, hermanos amados, tenían un dominio acabado de todo lo que eran las escrituras, pero no podían ver que el que estaba en medio de ellos, que el que estaba en medio de ellos era la profecía cumplida del Antiguo Testamento, que el que estaba en medio de ellos era el enviado del cielo, que el que estaba en medio de ellos era el Verbo encarnado, que el que estaba en medio de ellos era Jesús, el Hijo de Dios. No lo pudieron ver, no lo pudieron reconocer. Bendito sea el Señor.
y sigue manifestando esta verdad y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y vemos, ¿no es cierto?, claramente que Jesús le está hablando acerca de esta salvación tan maravillosa. Vemos claramente, ¿no es cierto?, cómo el Señor les está anunciando que Él es el pan que descendió del cielo. Pero mire, aquí se manifiesta el primer grupo de seguidores, el primer grupo de discípulos del Señor. Verso 41 dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y ese es el primer grupo de seguidores, aquellos que se mofan, aquellos que se burlan y aquellos que no creen y que están ahí solamente para hacer piedra de tropiezo. Que Dios nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. ¿No es cierto? Estos eran los fariseos y los escribas que constantemente andaban buscando, donde quiera que Jesús iba, ocasión de caer en Cristo. Andaban buscando algo con qué inculparle, andaban buscando un pretexto para poder matarle, para poder crucificarle, para poder dañarle. Pero ¿saben lo que no entendían? Es que Él venía con ese propósito, que Él venía destinado a eso, que Él venía a morir por nosotros. Que el Señor nos bendiga y que Dios nos ayude. Y sigue, ¿no es cierto?, esta conversación entre Jesús, ¿no es cierto? Sigue esta predicación de Cristo, donde más adelante también Él les dice, en el verso 51, les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. El pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mire, ¿por qué le decía al principio que el hombre natural, que el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu? Porque cuando Jesús les hablaba acerca de esto, cuando Jesús les decía que Él era el pan de vida, cuando Jesús les manifestaba que Él era el pan que había descendido del cielo y que ellos tenían que comer su carne, ellos lo interpretaban de una forma literal. Mire lo que dice en el verso 52, y entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero Jesús les estaba dando una ilustración física de una verdad espiritual. Él les estaba manifestando y les estaba diciendo, yo soy el Salvador del mundo. Yo soy la simiente de Abraham. Yo soy, ¿no es cierto?, la profecía del Antiguo Testamento. En mí se ha cumplido. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Y en el verso 58 les vuelve a decir, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y llegamos, ¿no es cierto?, a lo que hemos leído. Entonces empieza el verso 60 diciendo, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿De qué palabra están hablando? De esta predicación de Cristo. Les parecía dura, les parecía absurdo lo que Cristo le estaba diciendo. Les parecía dura porque Cristo, ¿no es cierto?, estaba derribando sus argumentos, Cristo estaba botando su conocimiento y les estaba entregando una verdad eterna, les estaba manifestando, ¿no es cierto?, algo maravilloso que era inconcebible para ellos. Por eso ellos le responden, ¿no es cierto?, y les dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga. ¿Sabe por qué? Porque hasta este minuto aún siguen sin creer. Qué tremendo, hermano amado. Qué tremendo. Dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende?
Qué maravilloso es el Señor. Así como el Señor entendía, ¿no es cierto?, lo que había en el corazón de sus discípulos, así en esta tarde el Señor entiende lo que hay en nuestros corazones. Y sabe que esto es tremendo porque Él discierne nuestros pensamientos, Él, ¿no es cierto?, conoce las intenciones del corazón, Él en esta hora, ¿no es cierto?, está pesando nuestras vidas. Qué tremendo. Y miren lo que les dice. ¿Esto os ofende?, le responde Jesús. Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, les sigue manifestando verdades espirituales. Y les dice el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Porque gran parte de esta multitud, gran parte de aquellos que estaban en esta congregación, estaban buscando satisfacer un deseo carnal, y el Señor les irrumpe y les dice, la carne para nada aprovecha, para nada aprovecha. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Y ahora que podamos ir haciendo, ¿no es cierto?, una reflexión personal. Si ahora yo le preguntara cuáles son sus motivaciones para seguir a Jesús, ¿por qué usted sigue al Señor? ¿Por qué usted sirve a Cristo? ¿Qué me respondería? Que Dios nos ayude, ¿cierto? El Espíritu es el que da vida, ¿no es cierto? Es el Espíritu que hemos recibido, el que nos manifiesta a Cristo Jesús y su obra. Y Él les dice y les declara las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Sabe lo tremendo de todo esto? Que ellos no recibieron su palabra. Lo tremendo de todo esto es que ellos no recibieron su consejo. Lo terrible de todo esto es que aún Jesucristo manifestándole que sus palabras eran espíritu y eran vida, ellos siguieron con sus corazones entenebrecidos, con sus corazones orgullosos, sin querer venir a Cristo. Que Dios nos ayude. Y les vuelve a decir, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mira, haciendo un entre paréntesis, Jesús le predicó, ¿no es cierto?, a este grupo de personas. Y a través de la historia, ¿no es cierto?, y de los años se han levantado grandes predicadores. Desde la predicación de Pedro, ¿no es cierto?, cuando es derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, de ahí en adelante, con todos sus contemporáneos, vemos como el Señor, ¿no es cierto?, ha usado múltiples instrumentos para que el pecador llegue al conocimiento de la verdad y para el que ha sido transformado por el Señor sea edificado en la verdad. Pero a pesar de todos estos grandes predicadores que se han levantado a través de los tiempos, el predicador más noble y poderoso que haya existido fue el Señor Jesucristo. Y no hay ninguno como Él. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque terminando el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, terminando de dar esa gran enseñanza acerca de las verdades del reino, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. También en Lucas 4:22 dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. En otra parte dice que cuando los oficiales quisieron arrestarle, no lo pudieron hacer. El informe que le entregaron a los fariseos declararon, jamás hombre alguno ha hablado como este. Bendito sea el Señor.
¿Y por qué le digo esto? Porque él tenía una predicación integral. Él hablaba, pero él también hacía. Su ejemplo, ¿no es cierto?, marcó muchos corazones y hasta el día de hoy sigue marcando nuestras vidas. Por lo tanto, que Dios nos ayude a nosotros hoy día que tenemos esta gran responsabilidad. Cierre paréntesis. Por lo tanto, el segundo grupo, ¿no es cierto?, de creyentes son aquellos que reciben la palabra con una fe temporal o superficial. Mire lo que dice el verso 66. El verso 65, perdón, dice: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esta es la segunda clase de discípulos. Primero, ¿no es cierto?, haciendo una regresión o haciendo un resumen, están los que se mofan, están los que reaccionan con rechazo total a las palabras de Jesús. Estos son, ¿no es cierto?, los fariseos y los escribas. La segunda clase de discípulos están los que reciben o aceptan al Señor con una fe temporal o una fe superficial. Estos discípulos falsos son buscadores de curiosidades, quienes se sienten atraídos superficialmente a Cristo, pero cuando Él les pide algo o cuando entienden que hay un precio que pagar, ¿no es cierto? No el precio de la salvación porque ese Cristo lo pagó, pero ese precio de una búsqueda sincera, de una búsqueda leal, de una búsqueda noble, ¿no es cierto? Se arrancan porque no están dispuestos a negarse a sí mismos. Que Dios nos ayude. Y mire, hablando de esto, personajes, el apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo, vuelvo a leer, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Este es el segundo tipo de creyente, ¿no es cierto? Aquellos que reciben o vienen a Cristo con una fe temporal, vienen a Él, ¿no es cierto?, como curiosamente, habiendo a ver qué me voy a encontrar en la iglesia. ¿Eh? A ver cómo me va a sorprender el Señor. Que Dios nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque esos son los que constantemente, ¿no es cierto?, en las congregaciones van rotando, están por un poco de tiempo y luego se van. Después llegan a otra congregación, quizás y hacen lo mismo, están por un poco de tiempo y se vuelven a ir. Son inconstantes en todos sus caminos, nunca echan raíces, nunca son formados, nunca son nutridos de verdad por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no están dispuestos a entregarse por completo, sino que solo buscan ser saciados, solo buscan recibir bienes, pero no quieren entregar nada a cambio. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos ayude. Ya estamos concluyendo. Verso 66 entonces dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Jesús le dice a su grupo, a sus 12, ¿no es cierto? Después de ver, ¿no es cierto?, tanta incoherencia, después de ver tanta falsedad, después de ver tanta hipocresía, de ver como muchos les dijeron: Señor, te seguiremos donde quiera que vayas, pero a la primera predicación donde Cristo confronta algunas cosas que ellos estaban mal, se quieren ir, se quieren arrancar, ya no aguantan, encuentran la palabra dura, no la soportan. Por lo tanto, el Señor viene y les pregunta a sus propios discípulos: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y mire, aquí se manifiesta el tercer grupo de discípulos y creyentes del Señor, y son los que han venido a Cristo y tienen una fe genuina, son los que le sirven por gratitud, son aquellos que han sido justificados, son aquellos que han recibido la salvación por gracia, son aquellos que entienden que estaban muertos en delito y en pecado y que solo el amor del Señor, solo su misericordia, solo su bondad se pudo manifestar, y del hoyo en el que nos encontrábamos, su virtud, su amor nos levantó y nos sacó. Bendito sea el Señor. Y mire lo que responde el apóstol Pedro. Respondiendo Simón Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna.
Y es lo que cada uno deberíamos decir ante las interrogantes de la vida, ¿no es cierto? Ante todo este montón de cosas que el mundo nos ofrece. Si hoy día Jesucristo te preguntara a ti, hermano, y te dijera, ¿vosotros también os queréis ir? Esta declaración que tuvo Pedro debería ser nuestra declaración. Nosotros también deberíamos de ser capaces de decirle, Señor, ¿a quién iremos? Bien. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿En quién encontraremos refugio? ¿En quién encontraremos sustento? ¿En quién encontraremos consuelo sino solo en ti? Amén, sí, Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y esta es la respuesta que nosotros debemos dar. Y mire, no tan solo en la respuesta, sino que en la clase de creyentes y seguidores de Jesús que debemos ser. Aquellos que reconocen la bondad del Señor, aquellos que entienden la importancia de su sacrificio, aquellos que comprenden su obra, aquellos que han recibido por fe la palabra del Señor y en respuesta a eso se han entregado por amor al Señor rendido, diciéndole, Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Tú tienes lo necesario para nosotros, Señor, en ti encontramos todo. Yo le pregunto algo en esta tarde. ¿Ha habido algo que no ha encontrado en Cristo Jesús? ¿Ha habido algo que ha tenido que buscar a otro lugar? ¿Que ha tenido que recurrir a otra persona para encontrar? No, hermano amado, la respuesta es no, pues todo lo encontramos en Él. Él es nuestra plenitud, hermano amado. Él es tu plenitud. Él es nuestra bendición. Él es tu bendición, hermano amado. Por lo tanto, en esta tarde y en este día es menester de la iglesia rendirnos ante Cristo y decirle, Señor, Señor, te damos gracias. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor amado, porque todo lo has hecho tú. Todo lo has hecho tú. Todo nos has dado tú, Señor bendito. Nada ha sido por nuestra propia fuerza, nada ha sido por nuestras propias capacidades, sino que esa, hermano amado, ha sido solo su misericordia y su amor, la que se han manifestado en nuestras vidas. Por lo tanto, que nosotros en esta tarde podamos guardar y atesorar en nuestros corazones esta declaración y podamos decirle, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna para nosotros, solamente en ti encontramos los que necesitamos, que es un Salvador. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y el verso 69, ¿no es cierto?, termina sellando esta declaración y diciendo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, hermano amado, si alguno de nosotros se encontraba siendo o estando en la posición de aquellos otros discípulos, ¿no es cierto?, que se mofan, que son detractores de la obra, que niegan a Jesús y su poder, o de aquellos que han recibido, ¿no es cierto?, la fe, pero la han recibido temporalmente, la han recibido superficialmente, que hoy día podamos llegar a las plantas de Cristo, que hoy día podamos venir ante su presencia y podamos entender, hermano amado, que sin Él no somos nada, que para todo necesitamos a nuestro Señor y que Él es la corona en nuestra vida, hermano amado. Yo alabo al Señor en esta tarde, yo bendigo su nombre, y para Él que vive yo tributo toda honra, gloria desde ahora y para siempre. Le voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor, dando gracias por su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor. En esta tarde vamos delante de tu presencia y te honramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, engrandecemos tu nombre. Señor, reconocemos que tú eres solo digno de recibir alabanza y honor.
Señor amado, en esta hora te damos gracias, Señor, porque hoy día comprendemos que tú eres el pan que descendió del cielo. Señor, hoy día comprendemos que tú eres el pan vivo, Señor amado, y tú dijiste que aquel que comía de ti, Señor amado, tú le preservarías para vida eterna. Señor eterno, en esta hora, Dios mío, te queremos pedir que nos ayudes a ser verdaderos discípulos, que nos ayudes, Señor, a tener una fe genuina, que nos ayudes, Señor amado, a caminar con convicción, Señor amado, con seguridad, que nos ayudes, Señor bendito, a dar buen testimonio y olor fragante, Señor amado, de esta verdad que hemos recibido. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque reconocemos, Señor amado, que tú has sido bueno, que tú has sido misericordioso, que tú, Señor bendito, nos has coronado de favores y misericordia, que tú, Señor amado, eres quien saca nuestra vida del hoyo, eres quien sacia de bien nuestra boca, Señor bendito, y por eso te damos gracias, Señor, honramos tu nombre. Señor, reconocemos en esta tarde que solamente podemos encontrar salvación en ti, que solamente, Señor amado, en ti está escondida la salvación de nuestras almas. Señor, ayúdanos para poder cada día, Dios mío, poder someternos a tu voluntad, poder cada día vivir en obediencia a ti, Señor amado, y entender y poder comprender la importancia que tiene tu palabra para nuestra vida. Señor, tú lo dijiste, que las palabras que tú habías dado, Señor, son espíritu y son vida. Por lo tanto, en esta hora guarda este mensaje en nuestro corazón. Bendice nuestros corazones y ayúdanos también a nosotros para poder ser fieles a ti, Señor amado, y para poder no avergonzarlos, sino que dar testimonio, Señor, de esta verdad que hemos recibido. Alabamos, bendecimos tu nombre y todas estas bondades y misericordias las pedimos por los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro Salvador por siempre. Amén